Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Esta semana vamos a conversar respecto de un proyecto de ley que está generando bastante controversia a nivel de la opinión pública y específicamente en los jóvenes de nuestro país. Estamos refiriendo al proyecto de ley 1215 presentado el 12 de abril del año 2017 por parte de la bancada de Fuerza Popular, titulado este proyecto propiamente Modificación de la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Hay que hablar o exponer un poco del contexto. En nuestro país, los regímenes laborales son bastante diversos. Por un lado, para el sector privado existe una gran norma llamada el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. Esta ley, o esta norma con rango de ley, básicamente regula la actividad laboral de los trabajadores que se desempeñan en las empresas privadas, habiendo ciertas alternativas como por ejemplo también el régimen especial para los trabajadores de MIPES, el régimen especial para los trabajadores mineros, para los trabajadores pesqueros, para los trabajadores agrícolas. No obstante, para el ámbito del sector público, la cantidad de normas que regulan la actividad laboral crece en mayor número todavía. Tenemos los clásicos regímenes, el Decreto Legislativo 276 y el Decreto Legislativo 1057, mejor conocido como el CAS. Pero también los diplomáticos, los jueces, los fiscales, profesores universitarios, profesores de colegio cuentan con sus leyes especiales. A todo esto es importante siempre remitirnos a la Constitución. Y la Constitución Política del Perú de 1993 vigente nos señala de que es parte de la política del Estado la protección de los derechos laborales. Aún con todas las controversias que se han suscitado respecto de cómo protegía los derechos laborales, cómo se tutelaban en la Constitución anterior de 1979 y cómo cambió en gran manera la de 1993, como por ejemplo la aplicación de la flexibilización laboral, como también, por ejemplo, la permisión de alguna forma u otra de inversiones privadas con ciertas facilidades en materia de ceses colectivos oportunamente en la década del 90 y una serie también de medidas que en su momento fueron muy impopulares que luego se han ido modificando, variando para establecer una protección mucho más segura y sobre todo, obviamente aquí tenemos que también mencionar el papel del Tribunal Constitucional peruano a través de su jurisprudencia que parece mentira. La mayor cantidad de sus precedentes vinculantes, que son sentencias de suma relevancia, están sobre todo orientadas al tema laboral, lo que nos demuestra una vez más la importancia y la vitalidad de la Constitución como norma jurídica en materia de la protección de los trabajadores. Y este proyecto de ley 1215 que estamos haciendo referencia es lo que, impopularmente ahora es conocida como la ley de la esclavitud juvenil. Lo que hace este proyecto es incorporar una nueva figura a las llamadas modalidades formativas laborales que existen. Desde ya manifestamos nuestra total oposición y rechazo a este proyecto de ley, pero obviamente vamos a explicar por qué nuestra disconformidad con la propuesta del Grupo Fuerza Popular encabezada esta iniciativa por la congresista Rosa Bartra. Antes de llegar al plano laboral existe la posibilidad de lo que popularmente se conocen como prácticas, como tal vez una primera experiencia. Y sobre ello ha habido siempre un debate, ¿no? Algunos dicen, no, deberías hacerlo esto de forma libre. Hay personas que dicen, no quiero que me paguen, solo quiero que me permitan desempeñarme en esta empresa para conocer un poco más. Me piden en la universidad prácticas, no encuentro. Bueno,
La ley original que regula el tema de las prácticas en el Perú, que no son solo ese formato de la llamada práctica preprofesional, también existe la llamada práctica profesional, también existe la pasantía, entre otros, está prevista en la Ley de Modalidades Formativas Laborales. En todas las modalidades formativas laborales que existen, salvo en la pasantía, se establece que quien se desempeña como practicante preprofesional, como practicante profesional, tiene un derecho a un pago. No lo llaman remuneración propiamente porque se dice que las prácticas no están dentro del ámbito de las leyes laborales que propiamente se protegen a través del Decreto Legislativo 728, por ejemplo, o las normas de las MIPES, o las normas para el sector especial agrícola, el sector minero o el sector pesca. No. Pero en este caso hemos revisado el proyecto de ley porque, como decimos, la juventud ya se está pronunciando, especialistas se han manifestado también, señalando como el reconocido laboralista Jorge Toyama, refiriendo que este proyecto de ley de concretarse sería una completa norma inconstitucional, toda vez de que está estableciendo criterios discriminativos. ¿Qué dice en sí la propuesta que se ha discutido en el Congreso? Que se crearía una nueva modalidad formativa laboral. Aparte de las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales, se introduciría la llamada experiencia formativa en situaciones reales de trabajo. Ese es el nombre. Se elaboraría no más de 4 horas diarias o no superando las 20 horas semanales, y lo más importante y lo que ha generado mayor reacción es que por esta llamada modalidad experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, el empleador no tendría la obligación de pagarle al trabajador. Y para esta figura están comprendidos los estudiantes de institutos, propiamente los institutos tecnológicos, también los institutos superiores, los centros de educación técnico-productiva, como hoy día se les conoce. A partir de ello hemos revisado la fundamentación contenida en el proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra y nos hemos encontrado con una interesante serie de párrafos que demuestran la necesidad de fomentar la formación técnico-productiva, señalando también algo que compartimos, y es que las carreras universitarias están saturadas, mientras que las carreras técnico-productivas solo ocupan a 1/3 de los jóvenes que se desempeñan en la educación superior. Estamos de acuerdo con eso. Y desde aquí también hemos dicho de que eso tiene que de alguna manera u otro cambiar, porque nos quedamos sin la mano técnica que es indispensable. Un sastre, un barbero, un cocinero, un también soldador, entre otras profesiones denominadas técnicas, sin necesidad de pasar por el ámbito investigativo y de rigurosidad profesional que implica una universidad. Sin embargo, son indispensables. E incluso también se señala algo muy interesante que ya es también por algunos comentado, de que hay labores técnicas que perciben mayores remuneraciones que un profesional universitario, que consiguen más rápido trabajo que un egresado de universidad. Pero desgraciadamente, cuando uno termina de leer los párrafos, lo único, digámoslo así, sentido que encontraría a que este impulso para que los estudiantes de institutos se incorporen rápidamente al sistema laboral implica de que no se les pague como una forma de incentivar a las empresas a que absorban a estos estudiantes. Es lo único. Dicen, como no les van a pagar, es la lógica de este proyecto, lógica que no compartimos, como vamos a, mediante la ley, de alguna forma u otra, suspender los pagos para quienes se incorporen bajo esta modalidad formativa de la experiencia en situación real de trabajo, las empresas van a optar por introducirlos más. Bueno, pero no hay ninguna evidencia que demuestre que en verdad las empresas, a pesar de que no les paguen, los van a introducir. Y finalmente, ¿bajo qué condiciones? Algunos pueden decir, me conviene el trabajo gratis, ¿no? Por lo tanto, voy a buscar jóvenes para que trabajen gratis para mí. ¿Y ustedes creen que esa persona va a ir motivada a trabajar? ¿Usted cree que esa persona va a tener la misma voluntad y las ganas necesarias? Y lo más importante, y en esto queremos incidir fundamentalmente, este proyecto es una coacción a la libertad.
Hay gente que dice, yo con tal de aprender, de codearme con gente de mi ámbito, trabajé gratis, 1 o 2 años, hasta periodistas han salido a exclamar ello. Bueno, usted es libre de haber hecho eso, pero eso no es un supuesto para que una ley obligue a jóvenes a prestar trabajo sin su consentimiento y peor aún sin remuneración. Si alguna persona lo quiere hacer el día de hoy, bueno, está bien, puede hacerlo de manera individual, personal y completamente autónoma. Pero estos jóvenes se van a incorporar a plantas que producen para el mercado bienes y servicios y no se van a beneficiar de nada de ello, siendo también un elemento enajenante. Entonces, consideramos que los reclamos y las observaciones son válidas, están fundamentadas y este proyecto debe ser archivado. El último estado del proyecto de ley da cuenta de que fue aprobado originalmente en primera votación a nivel de las comisiones. Estaba pendiente la votación en segundo plano, pero ya que iba a ser suspendida incluso esa segunda votación, pero finalmente los grupos parlamentarios como el Partido Aprista Peruano, como Peruanos por el Cambio, han retirado esa moción de que se exonere de segunda votación. Y es obvio porque las protestas se están haciendo sentir. Una vez más, hay que enfatizar. Podemos tener alguna experiencia individual personal donde tal vez en algún momento por diversas necesidades y motivaciones no hemos prestado bajo una remuneración un trabajo, lo hemos hecho sin necesidad de un pago. Pero esto no implica que mediante una ley que debe ser una norma que vele por los intereses generales y en general el sistema jurídico debe alentar a la protección de la libertad, sea una herramienta pues de indefensión para los jóvenes que muchas veces tal vez desesperados o hasta incluso por la imposición de su propia familia y otros problemas se vean obligados a prestar su fuerza sin ninguna contraprestación adecuada. Eso no quita que, por ejemplo, exista un curso de 1 hora a la semana por solo 4 meses donde, como aplican en las universidades, que se denomina práctica profesional. Pero allí también se requiere que el Estado intervenga porque las empresas no necesariamente van a priorizar la formación del individuo. Ellas, como toda empresa legítimamente que se instala en el Perú, pues quiere obviamente buscar el lucro, buscar obviamente de alguna forma u otra el desarrollo de utilidades y por supuesto de ingresos para conseguir sus fines. Y ahí en ese nivel el Estado sí es una herramienta indispensable a través de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central de generar oportunidades si hay una necesidad de fomentar practicantes para desarrollar convenios, pero donde se respete la dignidad elemental. No olvidemos, mejor dicho, recordemos siempre que el salario es un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional ha desarrollado su contenido esencial y nos dice que hay un salario, sí, como derecho, y que aunque puede tener variaciones, siempre tiene que cubrir, aunque sea las necesidades mínimas del individuo. Entonces, alentamos, obviamente, sin violencia, a que se sigan manifestando quienes están en contra de este proyecto, pero lo hagan de una manera, pues, constructiva, debidamente solvente, y no caigamos a las provocaciones de la violencia, que son muy delicadas. Desde el lado de los profesionales, como ya lo han hecho algunos especialistas que hemos mencionado, es importante que nos sumemos y digámosle al Congreso de la República: archiven el proyecto de ley 1215, no es un proyecto justo. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense.